1999 asesinan a nada más ni nada menos que al gran Jaime Garzón, parce, al humorista, al político, parce, al activista, sí, al activista, porque también era pero porque también era un activista, porque era un hombre de izquierda, parce. Era un hombre de izquierda, Jaime Garzón era un hombre de izquierda que él también quería la paz para Colombia, que él a sus invitados les hacía las preguntas de grueso calibre y él esperaba una respuesta concreta, respuesta que nunca fueron capaces de decirle, parce. A Jaime Garzón lo asesinaron aquellos que nunca han querido la paz para Colombia. A Jaime Garzón lo asesinaron aquellos que llevan décadas pisoteándonos nuestros derechos a vivir, a existir, a progresar. A Jaime Garzón lo silenciaron, parce, porque el hombre era una persona tan crítica de todos los sectores políticos y de los grupos alzados en armas, parce. A ese man no le temblaba ni la mano ni la boca para decir las cosas como son, parce. Yo, el día que asesinaron a Jaime Garzón, Colombia quedó como en una tristeza profunda, en un martes 13, parce, donde ese día se silenció la qué, la libertad de expresión, parce, se silenció la inteligencia, la creatividad, marica. Ese día se amordazaron las palabras, se silenciaron las palabras. Ese día, marica, ese día la comedia politizada también se cayó, porque hoy nadie se atreve a hacer comedia política en Colombia, nadie se atreve, porque Colombia es un país que no le da garantías a nadie y hay que ser realista, porque hoy Colombia, que lleva tantas décadas maltratada, pisoteada, ensangrentada por aquellos victimarios, tanto políticos y de los grupos subversivos armados fuera de la ley que hoy gobiernan Colombia. Hoy los victimarios están gobernando a Colombia. Y yo ya hacer política en Colombia es duro, hacer una crítica dura en Colombia es ponerse una lápida. Pero Jaime Garzón lo hizo, marica. Lo hizo y hizo que muchos jóvenes de aquella época y de la actualidad abrieran su mente y agarraran esa idea de no tenerle miedo a lo que está pasando en Colombia. Entonces hay que hacer una reflexión muy grande de lo que pasó con Jaime Garzón. A Jaime Garzón lo asesinaron aquellos que nunca han querido la paz, aquellos que nunca han querido que sus hijos, que sus papás, que sus abuelos tengan un buen bienestar social y económico y educativo y de salud. Jaime Garzón era ese político que con esas preguntas de grueso tamaño, parce, dejaba a todos los invitados qué respuesta dar y siempre se salían de la tangente. Pero recordando las entrevistas de Jaime Garzón, yo recuerdo cuando él le preguntó a Edgar Rentería que si los congresistas eran ladrones, y Edgar Rentería dijo clarito, su respuesta cómica de Edgar Rentería fue: no, así en el Congreso nos roban. Y vea lo que está pasando en la actualidad. Hoy tenemos a los peores congresistas, a los peores representantes a la Cámara, los peores gobernantes que ha tenido Colombia, todos corruptos, raspando la olla. Y, y nos siguen jodiendo, marica. Entonces, hoy decir la verdad en Colombia es ponerse una lápida. Y a Jaime Garzón, por decir la verdad, por ser un hombre de izquierda, por ser un activista en busca de la paz o de acuerdos de la paz con la FARC, a ese man lo silenciaron, parce. Lo silenciaron aquellos que nunca han querido que Colombia tenga paz. Entonces la pequeña reflexión que hay que hacer es: ¿por qué debemos de tenerle miedo? ¿Por qué tenemos que tenerle miedo a aquellos que le tienen miedo a que se sepa la verdad? Esa es la reflexión, marica, que hay que hacerse. ¿Por qué debemos de tenerle miedo a aquellos que le tienen miedo a la verdad? Con Jaime Garzón, marica, se fue un periodista, un humorista, se fue un activista, mediador de paz de Colombia, marica. Y se fue una persona que dejó muchas cosas, que dejó una ventana crítica a la realidad que vive Colombia actualmente. Ustedes se imaginan si Jaime Garzón estuviera vivo, ustedes se imaginan los invitados que se mantendría de este gobierno, y ustedes se imaginarían las palabras y los dichos que Jaime Garzón utilizaría para este actual gobierno.
Porque hoy son los victimarios los que están gobernando a Colombia. Hoy son esos victimarios que llevan más de 60, 70 años masacrando este país. Un sentido homenaje al gran humorista, cómico, cómico, humorista, pero en especial a un gran periodista que siempre habló con la verdad y que siempre se le paró a aquellos que han usado las armas para maltratar al pueblo. Así que mi más sentido homenaje al gran Jaime Garzón, porque lo asesinaron aquellos que nunca han querido la paz para Colombia, y el día que lo asesinaron, asesinaron la libertad de expresión, acribillaron la inteligencia y la creatividad, pero ante todo silenciaron la sonrisa y mataron la comedia politizada. Lo asesinaron por decir la verdad. A Jaime Garzón lo asesinaron por decir la verdad. Qué vaina. La realidad de Colombia, parce. Si dices la verdad, acuérdate que ya tienes una lápida puesta. Pero si cometes delitos, vas a la fiscalía y pides y pides protección y te dan beneficios. Esta es la gran diferencia.